Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que me estéis escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar del proyecto CAFISMAN. Yo soy Rosa Chapela, soy la coordinadora del área de socioeconomía de la pesca del Centro Tecnológico del Mar, que es socio del proyecto CAFISMAN. Y es sobre la conservación de la biodiversidad del Atlántico a través del apoyo de sistemas innovadores a la cogestión en las pesquerías artesanales. En los próximos minutos vamos a hacer una muy breve presentación del proyecto CAFISMAN, sus objetivos, los socios y la razón de ser de este webinar y otros webinars que se están realizando. Después de mi intervención tendrá lugar la presentación o la intervención estelar de uno de los grandes representantes del sector pesquero artesanal en España, que es Nicolás Fernández y que se conoce bastante bien y es el gerente de la OP72 y nos hará una introducción de la situación de la pesca artesanal a día de hoy, del reconocimiento del valor económico que tiene la pesca artesanal y de la existencia o de la inexistencia de datos objetivos que permitan cuantificarla. Nicolás también nos hará una exposición de los principales retos a los que se enfrenta la pesca artesanal en estos días, ayudándonos así a todos los trabajadores, a todos los científicos del proyecto CAFISMAN a enfocar los trabajos que estamos desarrollando en cada una de sus tareas para que tengan utilidad y que puedan abordar esos retos que planteará Nicolás. A continuación vamos a tener presentaciones propias de algunos de los avances que se están haciendo en el proyecto de la mano de Arantxa Murillas, que es la coordinadora del proyecto CAFISMAN, y de David Castilla, profesor de la Universidad de Huelva, socios también del proyecto, sobre el patrimonio natural y cultural de la pesca artesanal como fuente de generadora de riqueza en las comunidades. A su término iniciaremos la sesión de preguntas, un debate con todos los participantes asistentes, que desde ya agradecemos que se hayan inscrito en este seminario. Participantes procedentes de distintos sectores, de la industria de la pesca, del sector pesquero en sí en general, de ONGs y del sector de la administración pública de varios puntos de España y de fuera de España también. Así que bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por registraros hoy aquí. Como ha dicho mi compañera Marta al principio, vamos a grabar, pero no el debate, para que en el debate pues, nos sintamos libres de hacer las preguntas y respuestas y planteemos las cuestiones que consideremos necesarias. Este es no es un webinar más, sino que va a ser toda una lista, una serie de webinars que son herramientas fundamentales para el desarrollo de este proyecto CAFISMAN. La idea original era organizar estos seminarios de forma presencial, invitando a la gente, a los stakeholders o a los agentes involucrados en la pesca artesanal, pero como bien se pueden imaginar, la COVID-19 nos ha impedido realizar el plan que teníamos previsto y nuevamente hemos tenido que modificar nuestras vidas y nuestro plan de trabajo. Entonces hemos organizado seminarios online en las diferentes regiones donde tiene lugar, donde estamos desarrollando el proyecto. Ya se ha iniciado el proyecto en el Reino Unido, ya hemos hecho un webinar en el Reino Unido y ahora nos corresponde trabajar con la pesca artesanal en el caso de España. CAFISMAN, para hablarles un poco del proyecto CAFISMAN, es un proyecto internacional del espacio atlántico y como tal reúne a socios de todo el arco atlántico europeo del programa Interreg en España con las regiones de Andalucía, Galicia, Asturias y el País Vasco, socios también de Portugal, de Francia, de Irlanda y del Reino Unido. Y tiene la virtud de centrarse en una de las actividades de los sectores primarios como es la pesca artesanal, sus pescadores, la actividad, los ecosistemas en los que se mueven, todo ello con el objeto de contribuir a mejorar la gestión de estas pesquerías artesanales. Este proyecto está liderado por AZTI, de la mano de Arantxa Murillas, economista pesquera de gran experiencia y reconocimiento, y que ha sido capaz de aglutinar toda la diversidad del sector pesquero artesanal que existe en el arco atlántico, en las diferentes regiones, con sus diversidades, sus formas de pescar y sus diferentes consideraciones.
siempre partiendo de apoyo a los agentes implicados en las pescas artesanales, se intentará hacer frente al reto de reforzar la protección de los recursos pesqueros, avanzando hacia una gestión ecosistémica de la pesca artesanal en el Atlántico. Todo ello a partir de una cuantificación económica de los servicios ecosistémicos de los hábitats y de las especies de las pesquerías, del conocimiento de su actividad espacial en el Atlántico y sus impactos en la biodiversidad. Estaremos centrados, por tanto, en el desarrollo de herramientas que sean prácticas para todos los agentes del sector de la pesca artesanal. Y si algo tenemos claro en el consorcio CAFishman es que los objetivos de este proyecto solo podrán alcanzarse si se hacen con la colaboración desde el principio y la participación de los agentes implicados del sector pesquero, de las administraciones públicas implicadas en la pesca artesanal, de los científicos, las ONGs, etcétera. Y para que a través de su feedback, de sus comentarios, podamos trabajar atendiendo a las necesidades y a los retos que plantea la pesca artesanal y que así, de esta manera, el proyecto CAFishman ofrezca resultados que sean usables, que sean útiles para todos estos agentes que trabajan en la pesca artesanal. Por tanto, queremos ya desde ya invitarles a participar en el proyecto CAFishman, bien sea a través de estos webinars, de otros seminarios que organizaremos en el futuro, para que así los resultados sean una elaboración conjunta de todo el sector de la pesca artesanal. Gracias a todos una vez más por estar hoy aquí y sin más vamos a dar paso a Nicolás Fernández, que como habíamos indicado es gerente de la OP72 y presidente también del Grupo de Pescas Tradicionales del Consejo Consultivo para las Aguas Occidentales Australes, CCSUR, y que nos va a hacer la primera presentación sobre los retos en la pesca artesanal. Nicolás, cuando quieras, estás ahí al otro lado, tienes la palabra y la imagen. Hola, ¿qué tal? Buenos días a cuantos estáis participando en este webinar y desde luego quiero, por otra parte, agradecer al proyecto CAFishman la oportunidad que me da de poder llegar a todos y cada uno de vosotros, pues de alguna manera manifestando mis conocimientos, mi opinión, mi poquita experiencia, solo de 33 años, con el sector pesquero artesanal de pequeña escala. Y me gustaría iniciarlo pues poniendo ante vosotros mi reflexión sobre el valor de la pesca artesanal de pequeña escala, fundamentalmente basado en tres aspectos. El patrimonial, yo creo que es a tener muy en consideración. El valor de la pesca desde el punto de vista medioambiental y de qué forma nosotros estamos en contacto, participamos en ella, y el valor social, diría socioeconómico, de la pesca artesanal de pequeña escala. Yo creo que estos tres valores de la pesca, ¿no?, pueden hacernos reflexionar un poco sobre la importancia que tiene esta actividad pesquera y lo que significa. Mirad, desde el punto de vista del valor patrimonial, yo considero que, y vosotros compartiréis conmigo, que nuestros pueblos, los pueblos donde existe la orilla de la mar, como la que yo contemplo ahora mismo, desde donde estoy sentado, pues tienen su razón de ser en la pesca de pequeña escala. Tiene su razón de ser y su origen en la actividad pesquera fundamentalmente. En unos casos exclusivamente pesca, en otros casos compatibilizándola con actividades agrícolas y algo de ganadería, ¿no? Pero la pesca ha sido fundamental en nuestra tierra, en nuestro litoral, en todo el litoral de donde nos movemos, porque esa actividad ha marcado una forma de vida, ha marcado unas costumbres, ha marcado una gastronomía,
ha marcado, pues, de alguna manera, la idiosincrasia de cada uno de los rincones donde esa actividad se ha desarrollado. Y no es algo de ahora. Decía que el origen viene de ahí. Y eso lo podemos comprobar con multitud de restos arqueológicos que nos contemplamos ahora, ¿no? Mirad, si me fijo un poco en mi territorio, en la zona donde yo trabajo, en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, ¿no? En todo lo que es el Golfo de Cádiz hacia Gibraltar, mirad, hay dos vestigios que yo tengo, dos vestigios así con mucha importancia que yo tengo que recalcar. De una parte, mirad, existe cerca de Tarifa, cerca de Punta Camarinal, una cueva que se llama la Cueva de las Orcas, que tiene unas pinturas rupestres de cómo veían en otro tiempo, pues, aquellos humanos el paso de las orcas detrás de los túnidos. Y lo dibujaron, y ahí está. Fijaros qué maravilla, ¿no? Y bueno, dentro de esas pinturas veían también cómo se pescaba, ¿no? Cómo se las aviaban para pescar ellos. Otro de los restos arqueológicos es una ciudad, una antigua ciudad romana, fundamentalmente pesquera, Baelo Claudia, en una de las playas hermosísimas que tenemos, que es Bolonia. Y luego tenemos otros restos, otra arqueología preciosa, ¿no? Yo destaco la de mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Donde fue el centro en el siglo XIV, XV y XVI de todo el trabajo de las salazones de atunes, de las pesquerías, de la transformación, de todo lo que se hacía, ¿no? Con las salinas, ¿no? Y es las chancas que formaban parte del ducado de Medina Sidonia. Que, por cierto, tenemos otro arraigo importante. Ese ducado de Medina Sidonia contiene la estadística pesquera más antigua que existe ahora mismo. Y es que tenemos el número de atunes que se pescaban cada año en cada una de las almadrabas y que se les facilitaron a Fray Sarmiento para que hiciera un estudio desde un convento de clausura de a qué se debería o a qué se debía esa decadencia de la pesca de los atunes. Fijaros qué cosa más importante tenemos en torno a ello. Mirad, pues hasta nuestras viviendas, donde nos hemos criado aquellos que somos hijos del sector pesquero, las fiestas, este año que no las vamos a tener con la COVID, para celebrar la gran fiesta de los pescadores, que en definitiva se convierte en una fiesta marítima importante, ¿no? Que es la festividad de la Virgen del Carmen, o como en nuestros pueblos y ciudades pues existen monumentos y temas que nos recuerdan precisamente ese gran valor que tenemos y que desde luego es una riqueza impresionante y que hunde sus raíces, ¿no? en lo que es la pesca artesanal de pequeña escala. Ese valor patrimonial es increíble y desde luego generador de riqueza, de economía, de empleo. Podemos seguir avanzando y vemos otro valor que me parece que es muy importante, el valor medioambiental. Fijaros, inicialmente la mar era solo de los pescadores. A la mar solo iban la gente de la mar, la gente que pescaban. Iban los comerciantes de la mar. El comercio en el Mediterráneo siempre fue importante, el comercio con las Américas siempre fue importante. El comercio en el Mediterráneo y el Atlántico tuvo una importante acción. Y los pescadores y los comerciantes ocupaban todo eso sin olvidarnos de la defensa naval, ¿no? La milicia naval, que siempre ocupó una parte importante de nuestros mares. Pero solo era eso. Y desde luego el sacar el producto del mar solo era propio de los pescadores y la actividad profesional fundamentalmente era de los pescadores. Pasaron los siglos, pasaron los años y nos encontramos con que la mar es un bien público y hoy día podemos comprobar que la mar es un bien público que hay que compartir. Y es un bien público que hay que compartir en sus usos. Y por tanto todos y cada uno en la parcela que tenemos una responsabilidad. Tenemos responsabilidad los pescadores profesionales. Hemos ido en decadencia. En España ha sido estrepitosa la caída
de la pesca y del empleo que genera. Pero ha crecido muchísimo la flota recreativa de una manera increíble. Es más, compartiendo los caladeros, donde tradicionalmente han pescado la flota profesional, han aparecido nuevas actividades profesionales, como es la acuicultura en mar abierto. Y cada día está más en auge pues, el uso de estos espacios para las nuevas energías, las energías alternativas, que vemos con mucha facilidad fundamentalmente en países del norte de Europa. Por tanto, la mar es un bien público de todos, donde los usos se han ido compartiendo a lo largo de este tiempo. Y todos tenemos una gran responsabilidad. Creo que desgraciadamente, y lo quiero manifestar así, con esa rotundidad que sabéis que a mí me caracteriza, que no siempre se puede mirar al sector pesquero como una noticia de hace muy poco, ¿no? Que hablaban de ese consejo asesor de personas anónimas compuesta de hombres y mujeres que ponía a la pesca como responsable de la crisis climática, ¿no? Es decir, aquí nos volvemos locos cuando tenemos que señalar con el dedo, y señalamos con el dedo con frecuencia al sector pesquero. Craso error, craso error. Bien, pues yo creo que todos, por ese uso compartido, somos cada día más responsables de lo que pase con la mar, del estado de la mar. Somos copartícipes, somos corresponsables de una manera muy directa, y es no responsabilidad de unos o de otros, es responsabilidad tuya, responsabilidad mía y responsabilidad del ciudadano particular, que también tiene algo que decir. Fijaros, los primeros que detectan el problema que existe en el medio ambiente de nuestros océanos, en los caladeros cercanos, es la flota de pequeña escala, la flota artesanal de pequeña escala, porque son los primeros que observan el cambio climático, son los primeros que observan la transformación de nuestras pesquerías y qué es lo que está sucediendo. Hay algo que pasa. Somos corresponsables en tanto que los barcos que vienen, barcos mercantes que utilizan aguas de lastre, hacen lo que acaban de hacer en el estrecho de Gibraltar en los últimos años, donde ese descontrol en la puesta en práctica de buenas prácticas con las aguas de lastre nos ha destrozado con una alga invasora exótica como es la Rubulus okamurae, que ya ocupa gran parte del Mediterráneo y una parte importante del Atlántico por el Golfo de Cádiz. Por tanto, somos todos muy responsables de lo que puede suceder y del valor medioambiental que puede tener, y desde luego el valor medioambiental que tiene la pesca la pesca de pequeña escala. Y hay un valor socioeconómico, que es en el que yo de alguna manera me quiero fijar también, y de una manera importante, porque ahí hemos nosotros echado mucha carne en el asador, ¿no? Permitidme esa expresión. El concepto en la pesca artesanal de pequeña escala de la socioeconómico tiene su gran peso en el concepto de la empresa familiar. Hablamos de la implicación de la familia al completo, desde siempre. Yo he conocido que los hombres iban a la mar, iban a la jávega, iban a los barquillos, iban a la flota que pescaba con enmalle y con anzuelo en mi costa desde que era un niño, pero a mí me enseñó, sentándome en una banqueta de corcho, mi abuelo Pedro, que por cierto tenía un apodo interesante, Pedro Cazón. Era un pescador, se lo puso su madre cuando tenía apenas 14 años, porque iba a la mar y cada vez que fue a la mar durante unos días cogía muchos cazones. Es curioso, ¿no? Fijaros hasta qué punto esa implicación familiar. A mí me sentaban en un banquete de corcho para enseñarme cómo se hacía red y cómo se cogían, cómo se cosían los boquetes que quedaban, los agujeros que quedaban en el enmalle. Y me ponía ahí mirando el mar y me enseñaba que mirando determinados colores, brillos de la mar, qué especie era la que iba navegando, la que se encontraba, qué balsas de pescado había. Por tanto, el concepto de la empresa familiar te lo inculcaban desde pequeño y fue una tradición que pasó de padres y a hijos. Eso es un valor extraordinariamente importante.
Y es un valor que no podemos olvidar ninguno y es lo que a mí hoy me hace estar defendiendo pues con esta firmeza la pesca artesanal de pequeña escala. Fijaros si era importante, si fue importante siempre la pesca artesanal y es un valor a tener en consideración que la participación en el salario no era un salario fijo que cada uno tenía, sino era su participación directamente relacionada con la producción que había, el salario a la parte, un salario que no podemos olvidar, un salario que tiene una importancia vital y más en nuestro país. En España tiene una importancia increíble en la flota de bajura y muy especialmente en la flota artesanal de pequeña escala. Yo creo que merece seguir estudiándose en profundidad los distintos tipos de conceptos de salario a la parte que existe en toda la geografía española y la importancia de este salario y su valor desde el punto de vista también incluso patrimonial. El valor de la mujer ha variado a lo largo de la historia. Hoy la recuperamos de alguna manera. Yo me siento orgulloso de tener mi primera patrona mayor, mi primera presidenta de organización de productores, Manuela Leal, ¿no? Que su padre empezó a llevarla a la mar la primera vez con 7 años, ¿no? Y hoy es un referente. Pero yo he visto mujeres haciendo vendiendo el pescado y que en otros sitios pues ha tenido una repercusión mucho más importante, como por ejemplo en Galicia, el tema de las mariscadoras. Pero la mujer siempre ha tenido un papel importante en la pesca y sobre todo en la pesca artesanal. Y por otra parte, el valor socioeconómico, que yo creo que tiene importancia en sus pesquerías y se basa en la premisa, en una premisa que sigo yo al pie de la letra con mi sector. Amigos míos, la gran premisa del valor socioeconómico de la pesca costera artesanal es vender mejor y pescar menos. ¿Por qué? Porque cuando vendes mejor, cuando pescas menos, tienes más calidad de vida y sobre todo pones en valor algo importante y es la dignidad profesional. Mirad, cuando un pescador sale a la mar, no solo tiene que capturar peces, lo que tiene que hacer es saber que es el primer eslabón de la cadena comercial. Lo que haga es fundamental a lo largo del futuro. Sus manos son fundamentales, cómo sacrifican el producto, cómo lo conservan, cómo lo transportan y cómo lo descargan y lo venden para obtener un mayor valor. Nosotros empezamos en el 2003, hemos sido referentes de muchos puntos de España para el etiquetado individual de determinadas especies. Tenemos 19 aquí en la OPP 72, 19 que te permiten que simplemente cogiendo un móvil y acercándole la cámara, puedes leer el código de barras que te va a decir, un código de barras no, un código QR, un código BIDI, que te va a decir qué especie es, quién la pescó, cuándo la pescó, el valor nutricional, datos sobre la lonja y ahora acercamos también datos sobre el que lo pescó. Me parece que es muy importante ese valor. Y todo esto nos lleva a que tenemos que afrontar retos importantes de cara al futuro. Mirad, yo creo que todos tenemos retos importantes en la pesca, pero no nos olvidemos que la pesca artesanal es una pesca que nos va a quedar. Tenemos que pelear y luchar para que siga quedando. Y dentro de esos retos de la pesca artesanal de pequeña escala está, por una parte, la importancia de que asumamos el valor etnológico y patrimonial que tiene esta pesca. Y ese valor no reside en nadie más que en el propio sector pesquero. Es un valor importante que nosotros tenemos que trasladar a todos. Es un valor importante que nosotros podemos dar a conocer nuestra cultura. A ver, si se modifican las normas para que aparezca el pescaturismo, el turismo pesquero, pues no tiene sentido si no se hace desde ahí precisamente, desde la capacidad que el sector pesquero tiene de transmitir esa cultura y esa formación. Mirad, nuestra implicación del sector en la gestión compartida en la mar es tan importante que nos llevó a nosotros, como sector pesquero local, a ponernos de acuerdo con otro sector pesquero profesional de nuestra zona y también con los clubes náuticos, con los clubes de buceo, con las administraciones locales, todo ello para solicitar la creación de una reserva marina de interés pesquero que, si bien ha estado dormida durante 10 años, parece que ahora empieza a tomar cuerpo de nuevo y esperemos que sea una realidad cuanto antes. Porque una reserva
un área marina protegida no es para limitar uso, es para ordenar y para tener una mayor calidad de este mar que tenemos y que tenemos que seguir mirándolo y que tenemos que seguir trabajándolo y que tenemos que seguir cuidándolo. Y mirad, una cosa importante es que tenemos que estar pendientes todos de todo lo que está pasando con esta aceleración del cambio climático y sus consecuencias que están afectando directamente a nuestro sector pesquero. Nuestras flotas no tienen capacidades de irse a otro sitio, tienen la capacidad de trabajar aquí en su entorno, y es ahí donde tenemos que movernos, donde tenemos que trabajar y donde tenemos que seguir construyendo. Mirad, existe una riqueza natural en torno al sector pesquero que se manifiesta pues, en otros sectores, en el turismo, en la gastronomía y en multitud de actividades que podemos hacer. Os hablaba antes del pescaturismo y el turismo pesquero, pues tenemos que seguir abundando en esta riqueza natural que tan importante es para todos nosotros. Y fijaros, tenemos que sentirnos orgullosos de esta pesca artesanal. Tenemos que sentirnos orgullosos, saber que tenemos problemas comunes y nos unen más los temas comunes que nos distancian, pero sin embargo no tenemos una sola voz. Estamos carentes de tener una voz propia. No tenemos recursos económicos para poder participar en todos los foros que debiéramos de participar. Se requiere una mayor unidad del sector pesquero y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de los que trabajamos en el entorno de la pesca artesanal de pequeña escala, de tener mayor unidad y sobre todo de tener una sola voz. Y ahora, más que nunca, tener una voz propia. Yo creo que tenemos ese reto por delante. Y hay un reto mayor aún, que yo no quiero que se escape, y es el reto de tener esa mirada al mar, una mirada al mar que nos haga descubrir lo importante, lo importantísimo que es no volverle nunca la espalda. Miremos de frente a la mar. Sepamos que tenemos que vivir con ella. No podemos hacer nada que la destroce. Y por tanto es tu responsabilidad y mi responsabilidad mirarla de frente, amarla y respetarla y luchar para que podamos seguir viviendo de la pesca. Me vais a permitir que os ponga ahora un pequeño vídeo que nosotros hemos puesto en marcha para que podáis concienciar a todos los ciudadanos de la importancia que tiene mirar la mar de frente. Aunque tenga el azul del mar y el blanco de la espuma de nuestras olas, no dejes que formen parte de nuestra costa. Respetemos nuestro mar. Es responsabilidad de todos. Recicla tus guantes y mascarillas. Es un mensaje de la OPP 72 Lonja de Conil. Bien, pues con este pequeño spot de concienciación, pues os doy las gracias y me quedo aquí a vuestra disposición para lo que requiráis. Y muchísimas gracias al proyecto K-Fishman por contar conmigo para este encuentro. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta brillante presentación. Ha estado una visión muy completa de cuál es la situación, cuáles son esos retos de la pesca artesanal y que nos ha dado esa idea que ya todos sabemos, todos los que estamos aquí hoy, de ese tremendo valor económico, cultural, ambiental, social que tiene la pesca. Entonces ahora, y sobre todo, desde luego, ese llamamiento, ese recuerdo a Pedro Cazón, con ese apellido tan singular, nos ha hecho recordar demasiadas cosas y nos gusta ese toque emotivo que le pone siempre en las presentaciones, así que muchas gracias. Entonces vamos a dar ahora paso y enlaza muy bien, hemos querido que esta presentación tuya abriese y pusiese contexto para ver cuál es esa importancia y que ahora el proyecto K-Fishman, a través de sus expertos, nos den una idea de si efectivamente se puede cuantificar todo eso, si podemos utilizar alguna herramienta que nos
sirva para llevar a los decisores públicos o para que nos sirva en cualquier reunión en la que tengamos que defender el potencial de la pesca, para valorar esa cuantificación, para decirnos todo el valor que ella tiene. Entonces, ahora vamos a dar paso a la presentación de los dos ponentes, de socios del proyecto, a la coordinadora del proyecto, Arantxa Murillas, y a David Castilla, que también es socio del proyecto en la Universidad de Huelva, y que nos van a hablar del patrimonio natural y cultural de la pesca artesanal como fuente generadora de riqueza en las comunidades pesqueras litorales. O sea que cuando queráis, Arantxa y David, tenéis la palabra. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo soy David Castilla, soy, como bien ha dicho Rosa, profesor e investigador de la Universidad de Huelva. Concretamente soy miembro del grupo de investigación MEMPES, dedicado a la gestión de pesquerías y dirigido por Juan José García del Hoyo. Y voy a realizar esta presentación junto con mi compañera Arantxa Murillas, coordinadora del proyecto CAF Fishman de ACTI Tecnalia. Siguiente diapositiva. Bien, el título de este seminario, como ya os ha adelantado Rosa, es Valor económico total de la pesca artesanal, valor cultural, natural y provisión de alimentos. Muestra los resultados que hasta el momento tenemos del grupo de trabajo, del paquete de trabajo número 6 y 7, en el que participan en España ACTI Tecnalia, la Universidad de Huelva y la Universidad de Oviedo, en el Reino Unido CEFAS y la Universidad de St Andrews, en Irlanda The Ireland Seafood Development Agency, en Portugal la Universidad de Algarve y en Francia WeMake y FEMER. Próxima diapositiva. Bien, vamos a empezar fuerte con una cita de Albert Einstein, ¿no? Dice: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Bien, quería utilizar esta cita para referir los problemas que hemos tenido hasta el momento, hasta la actualidad, en el caso del sector pesquero. Concretamente, los problemas se derivan de haber tomado una serie de decisiones, una tras otra, siempre basándose en el mismo esquema mental, ¿no? Hemos de considerar que la pesca en el contexto actual, y tal y como se viene desarrollando actualmente desde el punto de vista de la gestión, no se debe considerar ya, o como se venía considerando en el pasado, de manera aislada, sino como parte de una de las actividades que compiten en el ámbito de un ecosistema, el marino. Hemos de tener en cuenta de que la pesca no solo provee el servicio de provisión de alimentos, sino que la pesca es algo más que eso, como bien nos ha comentado Nicolás. No solo hay provisión de alimentos, sino que también hay, por ejemplo, un conjunto muy amplio de servicios culturales que aportan igualmente valor, tanto económico como por su propia existencia en el ámbito del sector pesquero. Y bueno, si no consideramos el ecosistema en su conjunto, si consideramos la pesca desde la perspectiva aislada, o si no consideramos todo el conjunto de beneficios que aporta la pesca artesanal concretamente a la hora de tomar decisiones por parte de los gestores de pesquería, pues podemos caer en el gran error de infravalorar la pesca a la hora de tomar decisiones. Aquí tenemos unas fotos de las totas de Huelva, y por un lado podemos ver que tenemos el polo industrial químico que se construyó en los años 60, y por otro lado podemos ver la pesca del Arcatruz en Punta Umbría, que está justo enfrente de ese polo industrial, ¿no? A la hora de tomar las decisiones, pues posiblemente en aquel momento pues se sobrevaloraría la importancia del sector industrial y se infravaloraría la importancia del sector pesquero, y bueno, y durante muchos años pues se produjo una gran contaminación en la zona que ha tenido un impacto muy significativo en una zona que constituye hoy en día una reserva marina, ¿no? Que es Marismas del Oriente, ¿no? Luego, este tipo de cambio de enfoque es importante tenerlo en cuenta, y bueno, que para ahondar un poquito más, en la próxima diapositiva mi compañera Arantxa va a profundizar en el rol de la pesca desde el punto de vista de la gestión de los ecosistemas. Sí, bueno, en esta diapositiva, como bien comenta David, lo que queremos es posicionar un poco cuál es el ámbito del proyecto, ¿no? Que ya ha insistido David en ello. Lo que queremos es ver de qué manera CAF Fishman, y por lo tanto las pesquerías de pequeña escala en las que nos centramos, de qué manera podemos proveer de nuevo conocimiento y de herramientas que ayuden a llevar a cabo una gestión ecosistémica. Cuando hablamos de gestión ecosistémica, bueno, pues es un concepto realmente
realmente muy complicado de llevar a cabo en la práctica, ¿no? Lo decimos muy rápido, tenemos que abandonar una gestión por stocks y nos tenemos que fijar en una gestión ecosistémica, pero tiene unas implicaciones que en la práctica pues, son muy difíciles de acometer. Entonces nosotros lo que queremos en el proyecto, que es un proyecto de 3 años y medio y tengo que insistir en que estamos en el primer año de proyecto, por lo cual nos queda mucho trabajo por desarrollar. Pero nosotros desde el proyecto insistimos en 3 aspectos, ¿no? Cuando hablamos de esa gestión ecosistémica, insistimos en, bueno, como ha dicho también Nicolás, en que estamos compartiendo caladeros, ¿no? Estas pequeñas pesquerías y las flotas que las desarrollan están compartiendo caladeros y hay una serie de trade-off entre la actividad que desarrolla la flota de pequeña escala junto con la que desarrollan otros usos, ¿no? En esos mismos caladeros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que tenemos que poner en una misma balanza los aspectos ambientales de conservación, los hábitats, pero también el aspecto socioeconómico, que va a ser muy relevante. En este seminario de hoy, si bien el proyecto toca todos los aspectos, en el seminario de hoy nos vamos a centrar en los aspectos socioeconómicos precisamente y en poner en valor de qué manera la economía puede aportar cierto valor en esta gestión ecosistémica. La segunda pata dentro de esta gestión ecosistémica es los servicios de los ecosistemas y cómo valorar de forma cuantitativa. Nosotros queremos llegar a una valoración económica de los servicios de los ecosistemas. Ya sabéis que estos servicios lo que representan es la contribución bien directa o indirecta, dependiendo del servicio de que se trate, la contribución directa o indirecta al bienestar de la sociedad, ¿no? Quizás el ejemplo más intuitivo, ¿no? Para los que igual no estamos del todo familiarizados con los servicios ecosistémicos es el servicio de provisión de alimento, la provisión de alimento para satisfacer las necesidades de nutrición de la población, ¿no? Pero hay servicios de regulación y, por supuesto, hay servicios culturales a los que también hay que prestar atención porque las flotas de pequeña escala, igual que otras flotas, ¿no? Pero bueno, las flotas de pequeña escala especialmente tienen un valor cultural muy relevante al que hay que añadirle ese valor más intuitivo de provisión de alimento. Pero todo esto hay que cuantificarlo y aquí es donde viene la dificultad. En esa gestión ecosistémica, además de cuantificar el servicio de provisión de alimento, que es el más intuitivo, como digo, tendremos que también cuantificar esos otros servicios de los ecosistemas que están relacionados con estas flotas. Y por supuesto, hay que hablar de una gestión espacial. Es decir, gestión, os voy a presentar luego unos resultados de valoración para las regiones ICES del arco atlántico donde están operando las pesquerías de pequeña escala, en particular de España, pero también de los 5 países que están contemplados en el arco atlántico. ¿Por qué hay que ir a una gestión espacial? Bien, todos los valores de los que estamos hablando, ese valor de provisión de alimento, esos valores de los servicios ecosistemas, hay que cuantificarlos, pero espacialmente. Tenemos que saber no solo caracterizar dónde está trabajando la flota artesanal, sino también qué valor está generando y qué servicios ecosistémicos están generando y cómo los cuantificamos en cada una de esas zonas, cada uno de esos caladeros, porque la única manera de llevar a cabo una gestión ecosistémica es yendo a un nivel espacial. Esto tiene sus dificultades porque ya no solamente estamos cuantificando cosas que antes no cuantificábamos, ¿no? En una gestión más tradicional, como son esos servicios ecosistémicos, sino que además nos movemos en un ámbito espacial. Entonces ya no solamente nos conformamos con valorar cuando el pescado llega a puerto,
cuando ya le tenemos en cada uno de los puertos, necesitamos anticipar y saber dónde se está generando ese valor, en qué caladero, porque necesitamos llevar a cabo pues, luego una gestión ecosistémica y espacial de estas flotas. En la siguiente diapositiva, lo que os quería anticipar es todos los valores que vamos a obtener en el ámbito de este proyecto, absolutamente todos. Ahora mismo tenemos una pequeña identificación ya de algunas variables que luego os vamos a mencionar, David y yo, pero todos los valores económicos que vayamos a obtener, tanto valores de provisión de alimento como los valores de los diferentes servicios del ecosistema, como los valores culturales, todos los vamos a integrar en una aplicación, una GeoTool. ¿Podemos abrir la GeoTool ahora en este momento, por favor? Las vamos a integrar en una GeoTool. No va a ser necesario esperar a la finalización del proyecto, que será dentro de 3 años, pero ya de manera intermedia, a medida que vayamos obteniendo esos valores, con un simple acceso a Internet, van a estar a disposición de todos. Vais a poder acceder en este momento lo que tenemos trabajado, que luego lo veremos, es la cuantificación a nivel de regiones ICES de todo el arco atlántico, teniendo en cuenta no solamente la flota española. Si veis ahí abajo a la derecha, vamos a poder filtrar, ¿no? Si tú quieres, puedes ir filtrando, pues puedes, ahora mismo están pinchados la contribución, está, por ejemplo, el valor añadido bruto de todas las flotas, que desde la española, la francesa, la inglesa, irlandesa y portuguesa, a cada una de esas regiones ICES, pero podemos filtrar por eslora de la embarcación hasta 10 metros, entre 10 y 12 metros si estamos interesados en ese segmento de flota. Por ejemplo, si podemos ir pinchando y despinchando, efectivamente, también podemos tener la tecnología de pesca empleada en el GIAR, podemos pinchar y despinchar por años, por países, y luego tenemos toda una serie de variables ahora mismo, una serie de variables pues, que luego los veremos, pues costes variables, valores añadidos, emisiones de CO2. A medida que vayamos desarrollando nuevas valoraciones, iremos añadiendo esas capas de información que las vais a poder tener disponibles y vais a poder también acceder a esos datos finales. No solamente lo veis, igual es bueno entrar y visualizar qué me interesa de lo que hay aquí y ya pues si me interesa, por ejemplo, los costes variables o el valor añadido en una zona concreta y para un país concreto, pues ya puedo afinar mi selección. La GeoTool está, como digo, está en tránsito porque el proyecto es reciente, relativamente reciente. Incrementaremos también, si podemos volver, gracias a la presentación de PowerPoint, os he traído también un poquito, mientras se va cargando la presentación, vamos a la siguiente, efectivamente, os he traído un ejemplo, un par de ejemplos para el norte de Edimburgo y para la costa vasca. Lo que queremos también es no solamente producir todas estas valoraciones de las que os vamos a hablar enseguidita, no solamente producirlas a nivel de región ICES, como veíamos en esa GeoTool ya cargado, porque ya hemos hecho esa evaluación, sino que también queremos incrementar el nivel de calidad de la distribución espacial, ¿no? Es decir, queremos incluso llegar a mayor resolución espacial. Cada uno de los partners que están en este proyecto llevan años trabajando con este tipo de información.
En el caso del ejemplo que os muestro en el País Vasco y con el gran apoyo, por supuesto, del gobierno vasco y del sector pesquero que se ha implicado, se han introducido dispositivos que son voluntarios, que llevan algunas de las embarcaciones para poder llegar a un nivel de resolución muchísimo mayor que el que podríamos tener pues, con información oficial, ¿no? Entonces, lo que haremos es también en el conjunto del proyecto, estamos poniendo todas las experiencias locales y regionales que tenemos a lo largo de todo el arco atlántico para incrementar ese nivel de resolución espacial. Lo que tenéis ahí en pantalla es el valor añadido, igual que el que veíamos antes para regiones de ICES, pero el valor añadido por kilómetro cuadrado en la costa vasca. Si le damos otra lámina, por favor, en la siguiente lámina tenemos otro ejemplo más también de la costa vasca para otro métier. Fijaros en el potencial que tiene el tener los valores económicos ya asociados, no solamente en la localización de dónde está la actividad, sino también los valores económicos. Y es que ante otros usos, como por ejemplo, pues posibles áreas marinas protegidas, ¿no? Como podéis ver en la pantalla, ante otros usos futuros o presentes, podemos identificar, caracterizar y cuantificar la importancia de las pesquerías artesanales y tener eso como base para poderlas gestionar y para desarrollar otro tipo de gestión. Si ponemos en la siguiente lámina, tenemos otro ejemplo para el norte de Edimburgo, donde de manera similar, por favor, en la siguiente lámina, podemos ver también otro ejemplo también de 1 kilómetro cuadrado, donde también están afinando para tener una caracterización y una cuantificación de esas pesquerías. Esperamos tener la mayor resolución posible con la participación de todos los socios que llevan ya muchos años trabajando, y intentaremos mapear y ofrecer esta información para todo el arco atlántico y todos los países. Y bueno, en principio esto intentaremos, este mapeo es el punto en el que estamos en este momento, ¿no? Yo ahora ya, bueno, voy a pasarle otra vez la palabra a David para que los hable de otra herramienta y luego seguiremos mostrándoos un poco cómo tienen estos valores. David. Gracias, Arantxa. Próxima diapositiva. Bien, otra de las herramientas que hemos creado en el ámbito del proyecto es una base de datos de documentos, referencias, audio, vídeo, imágenes en relación con todos los elementos de patrimonio cultural, cultural y natural de lo que es el arco atlántico. Concretamente, la idea de crear esta base de datos es la siguiente. Nosotros necesitamos conocer lo que hay para poder llegar a valorarlo. Entonces, lo que hemos hecho todos los socios implicados en este paquete de trabajo es recopilar elementos de patrimonio cultural y natural existentes, sobre todo cultural, porque el patrimonio natural está bastante sistematizado en el ámbito de las áreas marinas protegidas y que hay bastante referencia y bibliografía realizada en ese sentido. Nos hemos centrado mucho en lo que es el patrimonio cultural con el objeto de sistematizar e inventariar todo ese patrimonio que procede de la pesquería artesanal o de la pesca artesanal. Concretamente esto lo hemos hecho utilizando la base de datos referencial Mendeley, que permitirá en breve hacerla pública para todo el que quiera tener pues, las referencias concretas en el ámbito del arco atlántico, y permitirá realizar búsquedas en función de las distintas categorizaciones que hemos hecho de esos distintos elementos en toda la zona, desde España hasta Irlanda, utilizando pues, esa base de datos que entiendo yo que proporcionará una herramienta fundamental, en nuestro caso concreto, para conocer lo que hay a los efectos de poder valorarlo, y también pues, para los gestores de las políticas pesqueras a los efectos de conocer qué más cosas hay que la propia pesca en sí como proveedor de alimentos, sino que hay más cosas relacionadas con eso. Luego esta base de datos será pública y será uno de los posibles resultados posteriores que tendremos también del proyecto Catfishman, y bueno, en breve estará disponible a todo el que quiera acceder a la misma. Y con esto pues
paso de nuevo la palabra a Arantxa, que va a empezar a explicar con un poquito más de detalle pues cómo hemos profundizado en la distribución espacial del valor añadido bruto y otras variables y los primeros resultados que estamos obteniendo en ese sentido. Bueno, lo que os voy a contar muy brevemente es, antes en la GeoTool os he enseñado pues muy rápidamente, por supuesto, pero tendréis oportunidad de verlo cada uno, ¿no? Ya después en casa con más calma. Os quería mostrar cómo hemos obtenido ya esas primeras valoraciones económicas a nivel de región ICES y que luego bueno, incrementaremos ese nivel de resolución espacial, pero calculando exactamente los mismos valores. Obviamente, si bien hay valores culturales y naturales de los que luego va a hablar David, que son importantes, tampoco podemos dejar de lado uno de los también más importantes, que es el valor de la provisión de alimento, el valor económico. Hemos seleccionado como variable para estimar este valor, el valor añadido bruto que se genera en contra de lo que es una valoración vía precios o vía ingresos, porque realmente lo que el valor y la contribución de estas pesquerías, como el de cualquier otro sector, ese valor tiene que ser el del valor añadido, que es el que contribuye al Producto Interior Bruto de la economía. Muchas veces no se estima el valor añadido y nos quedamos simplemente a nivel de ingresos por la dificultad de obtener información sobre los costes, porque el valor añadido tiene en cuenta los consumos intermedios, que son aquel conjunto de costes variables que necesitan llevar a cabo los pescadores en el desarrollo de la actividad. Como podéis ver muy rápidamente, bueno, os he traído unas figuras, pero ya sabéis que cuando el proyecto produce los resultados, lo que vamos a producir pues van a ser datos y mapas que se podrán utilizar luego en otros proyectos para cualquier agente que los necesite, pero bueno, un poco por simplicidad, ahora os he traído esta figura arriba a la izquierda, en la que tenéis por cada una de esas regiones ICES del arco atlántico y para el conjunto, no es separado para España, pero bueno, para el conjunto de los 5 países, cuál es la contribución en términos de valor añadido usando esta variable al valor de provisión de alimento. Os puedo decir que, bueno, ya veis que realmente hay una contribución muy desigual dependiendo de cuál sea la región ICES. Esto es algo a tener en cuenta después, es decir, en qué regiones la contribución es mayor o menor. Esto va a ser importante tenerlo en cuenta en la gestión. Las 4 regiones que más contribuyen, que son las que tenemos en el eje de abscisas más a la izquierda, son las regiones 9A, 8A, 7E y 7D. Entre las 4 regiones que acabo de mencionar, en esta lámina también podéis ver entre paréntesis los países que contribuyen a ese valor añadido en esas regiones. Entre estas 4 regiones prácticamente se produce una parte muy importante del valor añadido bruto total en el arco atlántico. Luego hay regiones, bueno, pues con poca contribución. Obviamente hay que ir viendo una a una, ¿no? Y cada país, cada uno de los socios que intervienen en el proyecto, representantes de los distintos países, están entendiendo por qué sucede esto y dando las explicaciones oportunas, ¿no? ¿Por qué he insistido tanto en la idea del valor añadido? Que habitualmente no usamos, porque igual no tenemos información de los costes. Bueno, pues porque es muy importante hablar de cuando llevamos a cabo una gestión espacial, no solamente queremos decir cuál es el valor añadido en cada una de las áreas, que luego nos ayudará a gestionar esas áreas. Lo que también necesitamos saber es si se está produciendo cierta eficiencia económica cuando se está desarrollando la actividad en esas zonas ICES. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos interesa la eficiencia económica? Habitualmente olvidada. A nivel local, cada uno en su región, pues seguramente los investigadores trabajando en el tema saben cuál es la eficiencia económica, pues por ejemplo, de la flota vasca o de la flota asturiana o de la flota andaluza. Son eficientes o no en términos económicos, pero cuando vamos a una región ICES donde estamos compartiendo caladero con otras flotas de España y con otras flotas de otros países. Cuando nos vamos a esa región ICES, ahí no se observa eficiencia económica. Os he traído una imagen muy sencilla a la derecha, en la parte superior, donde veis
hay un montón de curvas que no voy a entrar en detalle, son una serie de costes variables, son esos costes intermedios que os he dicho que intervienen de una manera muy importante en ese valor añadido. Bueno, pues esos son costes que ya veis que a medida que nos aproximamos por el eje de abscisas hacia la derecha crecen mucho y cada vez más y siguen creciendo, no hay ningún momento de crecimiento. Tenemos ciertos rendimientos decrecientes de escala, lo que en términos económicos es muy importante tener en cuenta. ¿Y por qué? Bueno, pues si vamos a la siguiente lámina, ¿por qué son importantes? ¿Por qué la eficiencia económica? ¿Por qué tengo yo que mirar al valor añadido y a esa eficiencia económica y a esos rendimientos? Si son, ¿cómo son esos rendimientos económicos? Bueno, pues porque aquí vamos a hablar de otro servicio ecosistémico, que es el de la regulación. Los rendimientos decrecientes se traducen en una mayor generación de emisiones de CO2. En particular, os he marcado con un cuadradito en esa figura las 4 regiones que en la lámina anterior contribuían a ese valor añadido bruto en mayor medida y son a su vez también, obviamente, las que están generando la mayor, casi el 50% de todas las emisiones de CO2 que se producen en el arco atlántico debido a esta actividad. Por supuesto, hay otras actividades que, como bien sabemos, y si somos corresponsables de esos caladeros compartidos, tendrán que hacer el mismo análisis, ¿no? Pero entre el 2012 y el 2016 se ha producido un incremento del 3% en esas emisiones de CO2, lo cual, bueno, pues es una cantidad de emisiones importantes. No me voy a extender más, pero ahí abajo os he dejado una lámina para que veáis más tarde con calma y os he ubicado a las regiones ICES en términos de la intensidad de emisiones, que son la cantidad de emisiones por captura que se produce. Y para que veáis, bueno, cómo hay regiones ICES, cómo se sitúan en el ranking cuando tenemos en cuenta también las emisiones que estas mismas flotas están produciendo, bueno, pues en Europa y en otros países, en Norteamérica, en Oceanía, en Asia. Entonces, bueno, pues hay regiones que generan poco valor añadido y muchas emisiones por unidad de captura. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ha dicho antes Nicolás, vender mejor y pescar menos. Bueno, pues lo que hay que hacer es vender mejor, generar un buen valor añadido que no ingreso. Entonces, hay que generar buen valor añadido. Para eso hay que fijarse en cómo está siendo la eficiencia económica y ojo, porque podemos estar generando poco valor y muchas emisiones y lo contrario. En una gestión ecosistémica, todas estas variables habría que considerarlas. Entonces, ahora, bueno, hemos hablado de los servicios de provisión y del impacto en los servicios de regulación y ahora le voy a pasar la palabra a David para que él complete con los servicios culturales. Bien, gracias, Arantxa. Voy en primer lugar a realizar una breve introducción de lo que entendemos, bueno, ya ha hablado de esto Nicolás, pero con un poquito más de terminología, principalmente la que hemos extraído de la UNESCO y otras fuentes oficiales, de lo que se entiende por patrimonio natural y principalmente después por patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio natural, pues hablamos de monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, hablamos de formaciones geológicas y fisiográficas que tienen valor estético, científico, así como lugares o zonas naturales que también tienen valor desde el punto de vista de la ciencia, la conservación o la belleza natural. Pero en cualquier caso, estos elementos tienen que tener, desde la perspectiva de la UNESCO, o deben cumplir criterios de valor universal excepcional. En cualquier caso, si nos centramos concretamente en el sector pesquero, hay 2 criterios fundamentales en este sentido que han de ser tenidos en cuenta. Concretamente, hablamos de procesos ecológicos y biológicos relevantes e importantes para las zonas concretas de las que estamos hablando, así como aspectos relacionados con las especies y la biodiversidad de las zonas. Aquí hemos presentado concretamente 3 ejemplos, me voy a centrar finalmente de todas formas en el más cercano a mí, que es el del Golfo de Cádiz, pero concretamente tenemos por un lado los estuarios del Picar y el mar de Opale, que es
Parque Marítimo Nacional francés, en el vértice superior izquierdo. Tenemos en el vértice inferior izquierdo otro ejemplo en el caso del Reino Unido, sería la área protegida de las lagunas marinas de Chesil. Y finalmente, el último al que quería hacer referencia y que es más cercano a mí por mi ubicación en Huelva, concretamente en el Golfo de Cádiz, es el caso de pues, las áreas de cría de la costa de Huelva. Concretamente, lo que hemos hecho es centrar y recopilar todo ese patrimonio natural que permite obtener en Huelva pues, la riqueza que tenemos concretamente en el Golfo de Cádiz. Particularmente hablamos de las zonas de cría de acedía y langostino existente en lo que es la costa de Huelva, que tiene su origen en 1966 y que comparte parte de su zona con la desembocadura del río Guadalquivir, por otra parte también con la desembocadura del río Piedra, que coincide con otras reservas naturales como las marismas del río Piedra y la flecha de Rompido, así como las marismas del Odiel, y la reserva pesquera de la desembocadura del Guadalquivir y la reserva de marisqueo de la costa de la provincia de Huelva. Concretamente, todo este entramado de reservas, zonas de cría, constituyen el soporte fundamental o uno de los soportes más importantes de la vida de las principales especies de interés pesquero en lo que es la zona del Golfo del Cádiz, especialmente lo que es la desembocadura del río Guadalquivir como principal aporte de nutrientes en la zona que constituye pues, la base de toda la producción primaria que se produce en el Golfo del Cádiz. Esto es un ejemplo claro en cuanto a procesos ecológicos, biológicos, especies, biodiversidad, de lo que constituye un elemento fundamental del patrimonio natural concretamente en este caso del Golfo de Cádiz y por tanto del arco atlántico. Uno de los objetos de CACIFMAN es buscar formas de valorar desde la perspectiva económica este patrimonio natural. Por otra parte, y vamos a la siguiente diapositiva, tenemos la parte de patrimonio cultural. Cuando hablamos, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Cuando hablamos, no, la anterior, por favor, la anterior, hacia atrás, correcto, gracias. Cuando hablamos de patrimonio cultural, tenemos que distinguir principalmente entre lo que es el patrimonio cultural material e inmaterial. Ya nos ha puesto algunos ejemplos Nicolás en su introducción inicial. Quería poner algunos ejemplos más y clasificarlo un poquito más para que tengamos una idea de la variedad de elementos con los que nos encontramos en todo el arco atlántico respecto a este patrimonio. En lo que se refiere al patrimonio cultural material son principalmente monumentos y grupos de monumentos. Podríamos añadir también movibles o mobiliarios, serían cuadros, pinturas. Y por otra parte está el patrimonio cultural inmaterial, que se puede definir como prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, capacidades de las comunidades, grupos y en algunos casos individuos reconocidos como parte del patrimonio cultural. Este se clasifica desde la perspectiva de la UNESCO entre expresiones y tradiciones orales. Aquí tenemos un ejemplo como puede ser concretamente pues, la historia del monstruo de Snackwick, que al final resulta ser un cangrejo, o en el caso de expresiones y tradiciones orales, eventos festivos, rituales y prácticas sociales. Un ejemplo serían, por ejemplo, las fiestas de la mar de Capbreton en Francia, artes interpretativas o espectáculos. Concretamente aquí presentamos pues lo que es el ronqueo del atún en Isla Cristina, que es una escenificación de cómo se corta el atún, cómo se despieza, cómo se prepara, se hace públicamente y después se degusta, lo que implica también otro valor desde el punto de vista gastronómico y que, bueno, que supone también una atracción desde la perspectiva turística. Otro elemento inmaterial sería conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo. Aquí tenemos tres ejemplos. Hablamos de las artes de pesca como artes artesanales, como actividades artesanales tradicionales, pero además pueden ser vistas desde la perspectiva de los conocimientos que utilizan los pescadores para pescar. Concretamente tenemos aquí los corrales de Chipiona, que aprovechan el conocimiento sobre las mareas y el comportamiento de los peces para la captura de peces creando muros en las zonas intermareales.
o, por ejemplo, el caso del Arcatruz, que aprovecha pues, el conocimiento respecto a las tendencias o la biología del pulpo y de su tendencia a buscar cobijo en el mar, en los fondos marinos, ¿no? Y por eso pues, se desarrolla el arte del Arcatruz, que como sabéis viene su nombre viene después de un utensilio árabe, el arcaduz, que se utilizaba en los molinos de agua y que bueno, se empezó a utilizar no solo en el Golfo de Cádiz y en Portugal, sino también en todo el Mediterráneo para la captura de pulpos. Y finalmente actividades artesanales tradicionales, entre las que se encuentran también el arcatruz, por ejemplo, como arte de pesca, pero que podríamos también incluir otras artes de pesca, como puede ser el caso de bueno, las almadradas caladas en el estrecho de Gibraltar, de las que ya quedan solamente, ya solo quedan 4 almadrabas, pero bueno, históricamente ha habido hasta una veintena a principios de siglo de almadrabas localizadas en el Golfo de Cádiz, y bueno, y si ya nos vamos al resto del Mediterráneo había bastantes más, ¿no? Entonces son ejemplos de patrimonio cultural y que resultan de la sistematización que estamos haciendo en esta base de datos a los efectos de identificar lo que hay. Necesitamos saber lo que hay y de qué manera buscamos patrones comunes en el ámbito del arco atlántico, entre países y entre elementos identificados a los efectos de poder, de alguna manera, pues homogeneizar o buscar una estandarización a los efectos de valorar pues todo este patrimonio cultural en el ámbito del arco atlántico, adaptada por distintas regiones. Me faltaba añadir que aquí tenemos también 2 ejemplos de patrimonio cultural material. Concretamente tenemos, por ejemplo, pues el mercado histórico de Weymouth en el Reino Unido, o por otro lado aquí tenemos también pues, el Real de la Almadraba de Nueva Umbría, que, bueno, que ya desapareció en los años 60, y que bueno, recoge pues, el campamento, la práctica, el campamento en el que pues, vivían las personas que trabajaban en la almadraba localizada en la Flecha del Rompido, concretamente en Huelva. Próxima diapositiva. Entramos ahora, por tanto, ya en materia a la hora de definir cómo vamos a valorar esto. Tenemos que introducir para la valoración lo que se conoce como valor económico total. Existe muy poca literatura que de manera global realice una medición del valor económico total de la pesca. Existen algunos artículos científicos al respecto, pero muy pocos que lo hagan de manera completa. Nuestro objetivo es incorporar estos valores al valor de provisión y los distintos valores que tiene cada uno de los elementos identificados por parte del proyecto. El valor económico total incluye, por un lado, el valor de uso y el valor de no uso. El primero se refiere al valor que se deriva de un recurso natural, mientras que el segundo se refiere al valor que se asocia a este, aún sin ser usado, ¿vale? El valor de uso se compone a su vez de lo que nosotros llamamos valor de uso directo, no es más que el valor de los usos que existen, para los que existe un mercado explícito. Este sería, por ejemplo, el caso de la venta del pescado. Y también del valor de uso indirecto, que puede ser el valor que se deriva pues, de un uso del bien, pero del que no existe un mercado explícito. Estaríamos hablando, por ejemplo, de festejos en el que no existe un mercado concreto, pero bueno, en cierto modo, pues existe una expresión en el ámbito del mercado del turismo, del valor que tiene ese bien. Por otra parte está lo que nosotros denominamos valor de no uso, que incluye, entre otros elementos, lo que nosotros denominamos valor de opción, que es el valor potencial que el recurso natural tiene en el futuro, o el valor de cuasi-opción, que es el valor de preservar el recurso natural ante la expectativa de mejorar el conocimiento sobre el valor que éste puede tener para la sociedad en su conjunto. Y finalmente estaría lo que nosotros denominamos el valor de no uso, que incluye principalmente lo que nosotros llamamos valor de existencia, que es el valor por el hecho simple de existir de ese bien, y finalmente el valor de legado, que es el valor de preservar el recurso para las próximas generaciones. Es un valor concreto que se deriva de la propia, que no es de uso y que se deriva de la propia naturaleza del bien concreto. Pues bien, de esta manera lo primero que hemos hecho, y atendiendo a las conclusiones de la valoración, que implica la utilización de distintos métodos de valoración no basados en el mercado, para el caso de los valores de no uso y los valores para los que no existe un mercado explícito, son los mismos, podemos distinguir entre distintas metodologías, las basadas en precios de mercado, este sería el caso del valor de uso, y las no basadas en el mercado. Concretamente, existen una clasificación principal que distingue entre métodos de preferencia reveladas, entre las que se encuentra el método del coste de viaje o de precios hedónicos, o el método de preferencias declaradas, que es cuando no existe un mercado explícito y nosotros decimos, bueno,
decimos concretamente pues, qué valor tiene. Se crea un mercado artificial o simulado para determinar qué valor tienen esos elementos. En este caso, pues podríamos distinguir entre las metodologías principales el método de la valoración contingente. Desde el proyecto CAD-Fishman, lo primero que tenemos que hacer, o que hemos hecho ya, es identificar pues, todos estos elementos que queremos valorar, y lo que tendremos que hacer ahora es un esfuerzo dentro del proyecto, y esto será lo que nos ocupe durante el próximo año, de crear una herramienta que permita homogeneizar, de alguna manera, estandarizar, con el riesgo de perder algo de rigurosidad o de mucho detalle en lo que se refiere a la valoración, para poder valorar de manera estandarizada pues, lo que es este patrimonio cultural que tiene la pesca artesanal y natural que tiene la pesca artesanal en el ámbito del arco atlántico. Entre los principales o primeros resultados que hemos obtenido del análisis inicial de la base de datos que hemos elaborado, pues bueno, tenemos una base de datos referencial y documental, como ya sabéis, que tiene en torno a 900 registros, que se ha clasificado de manera espacial a nivel de NUC 2, y estamos también avanzando a su clasificación a nivel NUC 3. Y la metodología que hemos utilizado de momento para sistematizar o hacer un análisis sistematizado de lo que tenemos en el ámbito del arco atlántico, a los efectos de obtener esa primera lectura de qué valorar, pues hemos aplicado un análisis factorial en componentes principales, distinguiendo 5 factores principales que aglutinan todos los factores identificados en esa base de datos. Hemos realizado un análisis de clúster para clasificar esos elementos y finalmente un análisis discriminante que ha agrupado pues cada uno de los elementos que tenemos en nuestra base de datos en función de estos factores, ¿no? Entre los primeros resultados que hemos obtenido, estos son primeros resultados, todavía la base de datos se está puliendo aún más, se están detallando aún más las clasificaciones que tenemos y demás, pues los primeros resultados nos vienen a decir que bueno, existe un primer grupo claramente identificado que contiene 166 elementos del inventario y que relaciona pues, prácticas sociales, rituales y eventos festivos, gastronomía y alimentación, y que se basa principalmente en elementos de patrimonio cultural inmaterial. Un grupo segundo de referencias y documentos que se refiere principalmente, o que incluye 426 documentos y que hace referencia principalmente a actividades extractivas y conocimientos asociados a su práctica, por ejemplo, pues la técnica de Alcatruz y los conocimientos que se derivan de la aplicación de esa misma técnica. Un tercer grupo que incluye 203 documentos y que está vinculado al patrimonio cultural material y lo que son las artesanías tradicionales, que incluyen, entre otras, pues, la construcción naval, la carpintería negrera, la herrería, la descripción de artes de pesca, entre otros. Un grupo 4 que conforma 73 elementos que están vinculados a elementos de patrimonio inmaterial, pero también relativos netamente a prácticas sociales, rituales y festivos, tradiciones y expresiones orales y espectáculos musicales, música y sonidos. Y finalmente un grupo 5 al que pertenecen 34 elementos que se vincula principalmente al patrimonio natural, a usos específicos de la naturaleza y a los conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo. Eso sería un resumen de esos grupos identificados en función de las distintas clasificaciones de elementos identificados en la base de datos que hemos trabajado. Y después tenemos otra tabla de resumen a la derecha, en la que se muestran pues, la representación de esos grupos en cada uno de los países que componen el arco atlántico. Concretamente, pues, se destaca que en el grupo 2, como es lógico, pues, existe, que se refiere a una vinculación de actividades extractivas y demás, pues un grupo bastante importante, particularmente bueno, en todos los países del arco atlántico, porque la actividad pesquera es propiamente extractiva y esas artes de pesca pues son, en el ámbito artesanal, pues son uno de los principales productos y elementos tradicionales que se derivan de eso y que tienen un valor en sí, no solo por el arte en sí misma y la tradición que se deriva de la misma, sino también por el conocimiento que implica o que se ha puesto en la elaboración de esas artes de pesca. Existe también el grupo con menor peso, sería el que se refiere a los espacios naturales, pero bueno, eso no es porque principalmente estamos hablando de espacios naturales asociados concretamente a un elemento inmaterial concreto introducido en la base de datos y porque bueno, la base de datos se ha centrado principalmente en lo que es el patrimonio cultural, ya que el patrimonio natural está mucho más sistematizado. Un grupo 3 en el que le sigue el grupo 3 en importancia y después está el grupo 4 que tiene
con importancia bastante dispar según cada país. El grupo 3 concretamente, que es el que se refiere, como decíamos antes, a elementos de patrimonio cultural material y con las artesanías tradicionales, incluyendo pues, la construcción naval, carpintería y demás, pues un grupo de mucha importancia en el ámbito de España y Portugal concretamente. Bueno, este es un primer análisis de los resultados que nosotros hemos obtenido de la base de datos preferencial y de documentos con la que estamos trabajando. Esto nos va a permitir ya durante el segundo año, y estamos ya empezando a trabajar en eso, en definir un instrumento metodológico que nos va a ayudar a valorar estos elementos a lo largo de todo el Golfo de todo el Golfo de Cádiz y el resto de la región atlántica. Hablo del Golfo de Cádiz porque, bueno, yo soy del área, ¿no? Pero hablamos de todo el arco atlántico en su conjunto. Y eso será pues lo que nos permitirá después poner valor a la GeoTool de la que ha estado hablando Arantxa pues en las últimas diapositivas. Y con eso podríamos pasar ya a la última diapositiva. Y terminamos pues la presentación que teníamos que hacer respecto a los grupos de trabajo de 6 y 7 del proyecto Catfishman.